Estamos aquí con nuestra querida amiga, la licenciada Daniela Agner, presidenta del Consejo Departamental de Discapacidad, para charlar sobre un tema súper interesante. El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con las mujeres, pero también con los derechos más amplios, quizás algo que no solemos observar con mucho detenimiento a veces. En la generalidad omitimos algunas cuestiones y bueno, de esto vamos a charlar hoy con Dani. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Buenos días a toda la audiencia de la radio, del programa Eva, muy buenos días. Sí, gracias por la invitación, por estar acá en tu programa, muchísimas gracias, siempre es un placer volver. Y sí, así es, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, la conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer, y la idea era poder hablar un poquito, ¿no?, de lo que pasa con las mujeres con discapacidad. Y como vos decías, tal vez en la generalidad se olvidan algunos detalles y algunas cuestiones de la condición y la realidad que viven específicamente. Esto ocurre en un montón de cuestiones, ¿no? A veces en estos días, sobre todo en este último 8 de marzo que fue tan de debate y tan de controversial en algunas cuestiones que se dieron por ahí, hablamos como de las mujeres en general, mujeres que no tienen quizás mayores problemas de salud o de movilidad, o hablamos de esas mujeres que la sociedad las ha construido, entre comillas, como normales. Pero ¿qué sucede con las mujeres que también tienen derecho a disfrutar de su sexualidad, de disfrutar de su vida plenamente, como cada una de nosotras? ¿Qué es lo que sucede en esos ámbitos? Bueno, sí, decías, Eva, en realidad este año el Día Internacional de la Mujer estuvo más abocado a conmemorarlo, más que celebrarlo, ¿no? Hubo como una mirada distinta, una concientización de que no era una celebración, si bien hay algunas cuestiones que todavía se repiten y que bueno, que va a llevar tiempo poder modificarlas. Institucionalmente hubo como una movida grande y también, como vos decías, un debate sobre la necesidad de respetar los derechos de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y toda una serie de situaciones que se dan, pero fundamentalmente sobre el ejercicio de la violencia sobre la mujer. También se habló mucho debido a los altos índices de femicidios que tiene nuestro país. Leía ayer en un artículo que cada 29 horas estaba muriendo una mujer, o se cometía un femicidio, ¿no? No que moría una mujer, sino que se cometía un femicidio. Y esta situación tan particular se da y se presenta, si lo querés mirar desde el lado de la violencia ejercida hacia la mujer, en las mujeres con discapacidad, doblemente. Primero vamos a determinar una cuestión. Me preguntaban, justamente el 8 de marzo me preguntaban, ¿cuáles son los derechos de la mujer con discapacidad? Y le decíamos lo mismo que de la mujer sin discapacidad, o sea, no tiene derechos distintos que el de la mujer sin discapacidad, son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de la mujer con discapacidad son más vulnerables. ¿Por qué? Porque presenta una doble condición. Aparte de ser mujer, que ya carga y la condiciona, presenta una discapacidad, lo que implica que puede tener una dependencia total o parcial. Esa dependencia origina una serie de abusos y de situaciones que se dan y que no siempre se visibilizan, sino que están tapadas porque quien ejerce la violencia o quien ejerce el abuso sobre la mujer con discapacidad se encuentra en el entorno familiar, se encuentra en el entorno profesional de los terapistas, médicos que la asisten y se encuentra en los cuidadores que tiene la familia para poder atender a esta mujer. Y vos hacías un comentario recién, decías qué pasa con la sexualidad de la mujer, qué pasa con el derecho a ejercer su maternidad, qué pasa con la educación, qué pasa con el ámbito laboral, qué pasa con la integración social de la mujer. Y se ve vulnerado muchas veces, pero esto se da según la característica de discapacidad que presenta, ¿no?
hay como una concepción generalizada, muy arraigada en las familias y que ahora se está trabajando un poco más, pero la verdad que todavía se ve mucho la práctica de la mujer con discapacidad mental, realizar acciones médicas sobre su cuerpo, suponiendo que no es capaz de ejercer su maternidad, si así lo decide y lo desea, o no es capaz de llevar una vida sexual plena y satisfactoria. En el caso de las mujeres con discapacidad motriz severa, donde hay una cuadriplegia, una triplegia, una parálisis cerebral, también se origina este tipo de prácticas. Pero bueno, es una cuestión de empezar a reeducarnos un poquito y empezar a abrir la mirada y empezar a ver un poquito más que la mujer con discapacidad tiene derecho a ejercer libremente su sexualidad acompañada, asistida, con la decisión plena de elegir el sistema anticonceptivo que quiera y que le parezca más oportuno para ella. Cuando nosotros hablamos de la elección de la mujer con discapacidad, no hablamos en algunos casos, sí, porque está plenamente en condiciones de poder realizarlo, pero es fundamentalmente entender que ella va a poder ejercer sus derechos en la medida en que esté acompañada en el proceso, en que esté asistida en el proceso. Yo pensaba, ya, como decimos, para las mujeres ya es difícil, quizás aquí en este medio no se dé tanto, pero en otros países es muy notorio, el acceso a la educación. Y mucho más aún si esta mujer tiene un problema motriz, si no tiene las condiciones edilicias para poder ingresar al aula a tomar su clase teórica, académica, y es tanto más difícil, es súper difícil. Sí, a nivel de ciclo primario y secundario se ve más complicado hoy por hoy en algunos ámbitos. A ver, hay ciudades en las que esto está muy avanzado y está totalmente superado. Nosotros estamos dando primeros pasitos en todo este proceso, ¿no? A nivel universitario, las universidades han trabajado mucho con el tema de la accesibilidad para la mujer con discapacidad o el hombre, o la persona con discapacidad, ¿no? No en este caso la mujer porque hablábamos de eso, pero es el nivel universitario el que está trabajando mucho y el que está dando como hincapié, está dando como un pasito más sobre la accesibilidad, el derecho a acceder a una educación. Pero anteriormente, para pasar por el nivel universitario, tiene que haber pasado por el nivel primario y secundario. En Chilecito hay edificios educativos que no están en condiciones de recibir personas con discapacidad motriz, que utilizan un elemento ortopédico como una silla de rueda o un andador, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, también sobre eso se empezó a trabajar, en pedir la accesibilidad, en pedir que tengan en cuenta las cuestiones de las aulas, cómo deben reordenarse, las cuestiones de la rampa. Nosotros siempre planteamos... hay instituciones o edificios que hacen una rampa para dar accesibilidad y creen que ahí queda o que ahí está, pero la rampa es obsoleta, no es funcional, porque son unos toboganes así, muy inclinados, donde la altura es mucha, entonces para subir tenés que ser gimnasta. Porque tenés que tener una fuerza para subir por esa rampa, y para bajar te da vértigo porque es muy inclinada, exactamente. Entonces es como que damos un pasito, pero en realidad no lo damos, no vale de nada porque la rampa es obsoleta, no sirve. ¿Y qué pasa con el ámbito laboral, por ejemplo, también? Las personas con discapacidad tienen el derecho a ejercer su profesión o el oficio que han aprendido y desarrollarlo de la mejor manera. ¿Hay lugar, hay espacios donde eso se lleva a cabo? ¿Hay diferencias entre las personas con discapacidad y las que no en un ámbito laboral? A la hora de ejercer el derecho laboral, generalmente en las personas con discapacidad se da a nivel de los oficios, ¿no? Donde han recibido capacitación específica sobre algún oficio, carpintería, zapatería, por decirte, artesanías y ese tipo de cosas. También hay profesionales con discapacidad que han cumplido con la carrera universitaria y... los espacios donde más, los lugares donde más espacios
uno puede ver que se puede incorporar o que se producen procesos de inclusión laboral son en el ámbito estatal. Hay una ley que rige, que establece que el Estado debe dar trabajo con ciertas características, ¿no?, que tiene la ley a las personas con discapacidad. Pero también depende de la discapacidad que presenten. Hay personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, las personas sordas, que tienen un alto rendimiento comprobado, un alto rendimiento a nivel administrativo sobre el resto, porque al no escuchar no tienen distracciones sobre el trabajo que realizan, entonces lo realizan más rápido, están 100% concentrados y una serie de características. Pero bueno, no, es difícil, se está trabajando en el tema. Nosotros hemos implementado ya hace varios años un programa que se llama Promover y que ahora, si Dios quiere, vamos a hacer la segunda etapa, donde el Estado, por eso te digo, el Estado es el que financia los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, donde ellos deben buscar el espacio laboral en el cual incluirse y el Estado hace el aporte. Si uno va a buscar trabajo, nos pasa que personas que van y dicen fui a buscar trabajo por tal o cual cosa y no me dan. Y cuando se dan cuenta que tengo una discapacidad no me quieren admitir, no me reciben. Y sí, es complicado. También las empresas deben saber que hay beneficios impositivos por la incorporación de personas con discapacidad al ámbito laboral dentro de su empresa. Pero algo que se debe modificar y que en este momento no se está haciendo y debe estar en la agenda de nuestros diputados es el tema de que la persona con discapacidad que tiene pensión no puede ser blanqueada en el ámbito laboral porque pierde ese beneficio, inmediatamente lo pierde, y si después pierde el trabajo ya no tiene ni la pensión ni el trabajo en el que se había incorporado. Así que esa es de todas las organizaciones e instituciones que trabajan con la discapacidad, es fuerte el reclamo que se está haciendo para que se modifique esa ley. Desde hace un tiempo, ¿hace cuánto se modificó la ley? Que teníamos una ley con un paradigma bastante antiguo y después tuvimos una ley que proponía mayor igualdad, mayor equidad para las personas con discapacidad. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene 10 años ya. ¿Y se están viendo los resultados? ¿Vamos avanzando de a poco? Sí, se están viendo y vamos avanzando seguramente. Por ahí no es la realidad que Chilecito vive hoy, pero sí otras ciudades a nivel nacional y instituciones que han trabajado muchísimo. A ver, yo le decía, justamente el día viernes habíamos estado dictando una capacitación sobre traslado, manejos y maniobras de traslado de personas con discapacidad y les explicaba que Córdoba, Rosario, Buenos Aires tienen más de 30 años trabajando en esto, ¿no? En las temáticas de la discapacidad. Obviamente que nos llevan mucho camino. Nosotros estamos dando los primeros pasos. Imagínate que hasta el año 2008 no había instituciones que trabajen sobre el ámbito de la discapacidad en Chilecito, y si las había, tampoco estaban muy visibilizadas, o desde el mismo Estado no se había hecho cargo de esto, o si se había hecho cargo tenía que ver con una dirección así no muy visible, en el cual le dábamos como una función de guardería en realidad, pero no había una función específica de defender y promover los derechos de las personas con discapacidad. De generar estos espacios donde puedan desarrollar todas sus capacidades. ¿Están por comenzar los talleres en el Consejo? Sí, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar en proceso de iniciar el área educativa del Consejo de Discapacidad. El Consejo de Discapacidad tiene varias áreas y específicamente la educativa es la que lleva adelante los talleres de capacitación libres y de alfabetización. Y también los talleres de capacitaciones externas. Y además tienen espacios donde también tienen el ballet. Sí, el taller de danzas que lo lleva adelante la profe Giselle Barrera y Gaby Mugas. Organizó el año pasado un ballet en el cual tenemos como 9 parejas ya, creo, incorporadas. Y la característica de este ballet es muy particular porque está conformado por personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y
hemos tenido varias actuaciones y nos encanta, y a los chicos les encanta participar de este ballet, y ellos se sienten reconocidos, se sienten valorizados, se sienten que son capaces de poder realizar algo tan lindo como es la danza. Y además la característica de este ballet, tenemos 3 bailarines que están en silla de ruedas, que son motriz, y es algo que llama mucho la atención, porque en el momento de presentarnos nos dicen: ¿y cómo hacen ellos para bailar? Y bueno, bailan, se adecúa, se acondiciona para que ellos lo puedan realizar. Y los padres de estos chicos nos dicen: cuando yo quise incorporarlo o llevarlo al ballet tal, porque quería que baile, qué sé yo, la negativa era siempre: no, ¿cómo va a bailar si está en silla de ruedas? ¿No? Era como que la mirada estaba puesta sobre si podés mover las piernas, vas a poder bailar. Si no podés mover las piernas, no podés bailar. Bueno, ¿y el resto del cuerpo qué pasa? ¿Somos piernas nomás? No. Y la funcionalidad de los brazos, de la cabeza, del torso, de la cintura, me parece que eso también era importante y se tenía que tener en cuenta al momento de acompañarlos en este proceso que ellos querían formar parte y querían bailar. Y lo disfrutan mucho. El año pasado, en el cierre que fue en la plaza, yo estuve presente ahí, y se súper divierten y les encantan la presentación, y se ponen nerviosos antes de salir al escenario. La previa, sí, la previa. Y después con los aplausos ellos lo disfrutan muchísimo. Sí, me encantó, yo estuve ahí. Ellos disfrutan el reconocimiento y la valoración de su esfuerzo, ¿no? Se esfuerzan mucho, trabajan mucho. Vos imaginate, nosotros ese ballet está conformado por personas con discapacidad mental, personas con discapacidad motriz severa, lo que genera que cada ensayo para hacer una danza o para poder practicar nos lleva meses. Y la danza que aprendimos hoy, cuando llega mañana, al otro día, la mitad de la coreografía ya no me la acuerdo, ya la olvidé. Entonces se tiene que volver a trabajar en eso. Las profes son unas capas porque tienen esta constancia y esta capacidad de poder trabajar continuamente sobre ciertas cuestiones. Y vuelven las coreografías a presentarse y se vuelve a bailar. Y yo siempre me río porque después de 2 meses de ensayos, siempre estábamos a un día del cierre y viene la profe Giselle y me dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Pero por qué, profe? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no. La danza no sale. No sale. Encima teníamos como 5 danzas, un montón. ¿Cuál no sale? Ninguna. Nada, le digo, no vamos a hacer nada, ya vas a ver que mañana se van a poner así en actitud y va a salir. Y así fue, siempre es igual. En el momento del baile es como que se apodera la danza de ellos y se lucen y están fantásticos. Y ellos conocen y saben del proceso que ha transcurrido y de lo que les ha costado y el sacrificio que han realizado para poder llegar a ese pequeño momento que dura 5, 10, 15 minutos, pero donde el otro reconoce la capacidad de ellos. Sí, es fantástico, es maravilloso. Y reitero, lo hemos visto todos los que estuvimos ese día en la plaza y después en otras actuaciones también en el Teatro San Pablo. Creo en el Teatro San Pablo, exactamente, en el encuentro de danzas que hubo el año pasado, donde participamos. El profe Toledo muy amablemente nos invitó a participar, director de Cultura, y participamos fuera de competencia, participamos como invitados especiales. Sí. Estuvo maravilloso también. Y volviendo al tema inicial de esta charla que tenemos hoy acá, volver a remarcar que los derechos de las mujeres son derechos para todos en igualdad de condiciones. En la medida de lo posible, ampliar la mirada hacia todos los aspectos posibles y esto que decís vos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Pensando en esto de que las mujeres sufrimos ciertos abusos o omisiones, discriminaciones y quizás mucho más aún a las mujeres que tienen discapacidad, pero entender que los derechos son plenos para todas las personas y que tenemos que hacerlo realmente efectivo. Sí, la Organización Mundial de la Salud establece que las mujeres y las niñas con discapacidad son las más vulnerables o sobre las que más se ejerce violencia y abuso de todo tipo.
Esto es grave, es una lectura que debemos hacer todos nosotros y darnos cuenta de la necesidad que tienen las mujeres con discapacidad, que muchas veces no lo dicen, que muchas veces se callan porque no pueden decirlo, porque no se dan cuenta de la situación que están viviendo, porque la tienen naturalizada, o porque saben que la persona que está ejerciendo derecho es la persona que los alimenta, que está ejerciendo violencia y abuso sobre ella, es la persona que los alimenta, que los baña, que las cambia. Y el castigo es dejarla horas con un pañal puesto, horas, días, es no darles de comer, es no higienizarlas, es no curar las heridas, es castigarlas físicamente, es castigarlas psicológicamente. Entonces sobre eso debemos hacer hincapié y se debe trabajar con políticas públicas específicas. El Estado debe trabajar sobre esto. Las instituciones que trabajan para personas con discapacidad deben trabajar fundamentalmente sobre esto, porque se encuentran muy vulnerabilizadas y no se visibiliza, porque, uno no ejerce violencia, uno puede ver el ejercicio de la violencia de la mujer en un espacio público, porque muchas veces lo hemos visto, ¿no? De la pareja, los padres, los hijos, que en un espacio, un contexto público, ejercen violencia, las maltratan, las golpean, se ve. Pero no vas a ver el ejercicio de violencia sobre una persona con discapacidad en espacios públicos. Eso funciona a nivel interno, intramuro. Y es muy peligroso. Muy peligroso. Incluso tampoco no hay registros serios sobre los procesos de femicidio sobre mujeres con discapacidad, porque inmediatamente muere, se considera que es producto de la discapacidad, pero no hay un análisis verdadero. Y como la persona que ejerce la violencia en muchos casos es la que la maneja, entonces lo que esa persona diga es lo que se toma por verdadero y nada más, y no se conoce. Entonces, nosotros apelamos a que se trabaje fuertemente, que las organizaciones de salud trabajen sobre este tema, que el Estado trabaje sobre este tema, porque es un proceso que inicia desde muy chiquitas. Muy chiquitas se empieza a ejercer la violencia sobre ellas, porque el hecho de que ya tengan una discapacidad frustra. El hecho de que no puedan hacer las cosas que otros pueden hacer frustra a la familia, frustra a los padres, frustra continuamente, ¿no? Y, cuando yo le quito un hijo a una mujer con discapacidad, que nos ha pasado continuamente, no le podés dejar el hijo, nos dicen. No le podés dejar el bebé. Se lo saco porque considero, sin evaluarla, sin determinar la ayuda que puede tener al respecto, sin darle la oportunidad de ejercer su maternidad, y más cuando ella lo está pidiendo. Porque si la mujer está diciendo yo no quiero este niño, bueno, hablamos de otros términos. Pero cuando la mujer está pidiendo quiero criar mi hijo, estoy ejerciendo violencia también. Estoy prejuzgando que esa persona, por tener una discapacidad cual sea, no lo puede criar. Y no es así. También estoy prejuzgando que una persona o una mujer, por tener una discapacidad, no puede tener una vida sexual plena. Entonces, o se puede quedar embarazada. A nosotros nos causa mucho asombro cuando la gente nos dice, pero van a ser otro tonto, o van a ser otro niño pobrecito. ¿Para qué traer al mundo un niño en esas condiciones? y realmente nos quedamos mirando, ¿viste? Como decir, no puedo, ¿me está hablando en serio? No puede estar diciéndome esto que me está diciendo. Y sí, y es la mirada que hay y se naturalizó completamente. Muchos médicos también nos dicen, nos ha pasado, nos ha tocado, en un proceso para colocar un anticonceptivo, el cual la persona no sabía lo que le estaban colocando, es más, no sabía ni que le habían colocado un método anticonceptivo para evitar embarazos y que nazcan más niños tontos. Un médico nos dijo, y agradece que no la duermo y le saco todo. Dios mío. Entonces nos da miedo, ¿viste? Esta lectura y esta mirada sobre ciertas cuestiones que ya no tienen que existir. Y lo peor es que no en todos los casos, pero en muchos casos las familias los avalan.
La mirada de la familia también es esa, ¿no? Es sacarle todo, es no permitir que tenga hijos, no permitir que tenga pareja, no permitir que pueda ejercer su sexualidad acompañada. A ver, cuando hablamos de esto, hablamos del acompañamiento y el compromiso de las instituciones, de la familia, de los profesionales que la asisten, ¿no? En el mejor de los casos, lo óptimo sería. Así, ¿no? Sí. Es muy complejo pensar en esto, ¿no? Que a veces, y vuelvo a remarcar todo el debate generado a partir del 8 de marzo último, hay comentarios tan retrógrados y tan... ni siquiera sé cómo calificarlos, porque digo, una mirada tan discriminatoria, descalificar a quienes intentamos de alguna manera abrir el campo de la mirada para poner en debate estas cuestiones, dejar de pensar como hace un siglo atrás. La sociedad avanza, tenemos que avanzar también en pensamiento y ver estas cuestiones. Todos tenemos derecho a enamorarnos y a querer sentirnos acompañados por otra persona y que esa persona nos acompañe por el resto de nuestra vida. Sí, a ver, todos buscamos amor. Todos buscamos amor, todos buscamos a alguien que nos acompañe en este proceso de lo que es la vida, un compañero o no, o buscamos una compañía ocasional o buscamos una compañía temporaria. Y a las mujeres con discapacidad les pasa exactamente igual. A ver, les pasa como nos pasa a todas las mujeres, les pasan cosas como nos pasa a todas las mujeres. El otro día leí un artículo sobre la asistencia sexual para personas con discapacidad. En Europa ya es una terapia y la rigen las obras sociales, la cubren las obras sociales. Y decía... Qué lejos que estamos, ¿no? De esta mirada. Cuando uno habla hoy por hoy, acá, por ahí no tanto en Buenos Aires, pero más en esta zona, cuando uno habla de asistencia sexual como tratamiento terapéutico para personas con discapacidad, inmediatamente te dicen, bueno, vos apoyás la prostitución. Claro. A ver, ¿y por qué esa mirada de que la sexualidad se tiene que vivir desde ese lado? A ver, personas con discapacidad motriz severa que no pueden mover su cuerpo porque tienen parálisis cerebral, porque están cuadriplégicas, porque funcionalmente les pasan cosas como nos pasa a todos, ¿no? Entonces, me parece que debemos ampliar la mirada, hay que abrir la cabeza sobre ciertas cuestiones, porque si no lo hacemos, estamos dejando un gran mundo sin descubrir y nos estamos equivocando. Nosotros en la oficina, cuando nos juntamos con el equipo técnico de discapacidad, hay algo que a mí me preocupa profundamente y es equivocarnos. Es no estar mirando todo, es no estar abriendo todas las posibilidades. Entonces siempre les digo a las chicas cuando trabajamos, la mirada tiene que estar puesta en la persona con discapacidad, porque si nosotros ponemos la mirada en la institución, si ponemos la mirada en la familia, si ponemos la mirada en los demás, nos estamos equivocando. Siempre la mirada tiene que estar puesta en ellos. Los derechos tienen que ser prioritarios para ellos. Siempre debemos defender los derechos de ellos, no los derechos de los demás. No los derechos de las instituciones que trabajan para personas con discapacidad. No nos equivoquemos, porque si no estamos realizando nuestro trabajo. No lo estamos. Muchas veces el secretario Misael Carrizo, tengo una gran relación con él, trabajamos muy bien, respeto muchísimo el trabajo que hace y la forma en que él respeta el trabajo que nosotros hacemos. Y nos ha pasado en ciertas ocasiones donde obviamente no hemos estado de acuerdo con ciertas situaciones que se han planteado, sobre todo complejas y problemáticas que involucran a una persona con discapacidad, no desde el lado de la víctima, sino por ahí desde el otro lado, ¿no? Y él se ríe cuando yo le digo, pero si vos no me escuchás y no entendés lo que te estoy diciendo, y no hago esto que te estoy diciendo que voy a hacer, no estoy haciendo mi trabajo y a vos no te sirve. Institucionalmente el trabajo que tenemos que hacer es este, nos guste o no nos guste. Siempre el trabajo va a ser defender los derechos de la persona con discapacidad, de donde esté parada. Obviamente,
se va viendo, se va evaluando, se va diagnosticando, se va abriendo el proceso y se va viendo cómo se lo puede ayudar, ¿no? Pero si no lo vemos desde ahí, nos estamos equivocando. Y si me equivoco, no te sirve mi trabajo, no te sirve el trabajo del equipo. Siempre, siempre la mirada tiene que estar puesta sobre ellos, sobre la defensa de sus derechos, sobre la promoción de sus derechos. Que no siempre, como te decía recién, es del lado de la víctima. Muchas veces nos ha pasado que nos llegan situaciones, o de la policía nos llega un oficio, nos llega donde una persona con discapacidad ha hecho algo, o ha cometido algún delito, o ha llevado adelante algún acto impropio. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ahí hay que ver, analizarlo bien y determinar qué pasó, cómo fue, en qué circunstancias y cuál es lo mejor en ese momento para ellos. Por ahí lo mejor en ese momento no es que lo detengan, lo mejor, cuando hablamos de personas con patologías psiquiátricas, lo mejor no es que lo detengan, lo mejor es empezar la evaluación psiquiátrica, poder derivarlo en el caso de que sea necesario, o empezar el tratamiento, o muchas veces no hay medicación, es una realidad con la que nos estamos encontrando hoy, no hay medicación psiquiátrica en el ámbito de salud pública. Salud pública cumplía una función fundamental que era poder brindarle a las personas con patologías psiquiátricas la medicación que no podían comprar. Hoy nos encontramos con que hay escasez de medicación psiquiátrica. No está llegando. Y esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque las personas con patologías psiquiátricas son funcionales socialmente en la medida en que tengan la medicación. Cuando no la tienen, empieza todo el proceso de desvariar, de conductas no propias y ese tipo de situaciones. El Ministerio de Salud de la Nación no está mandando la medicación que corresponde y que durante años se le brindó a las personas de escasos recursos con patologías psiquiátricas, porque no son los ricos, no son, o lo son también, pero no son solamente ellos o los que tienen una obra social o los que pueden adquirir la medicación desde alguna forma. Hay muchas personas de escasos recursos que tienen patologías psiquiátricas y en algunas familias 2 o 3 y que en este momento no están recibiendo su medicación. Esto es un abuso más sobre los derechos de las personas con discapacidad, es ejercer violencia sobre ellos, es ningunearlos, es dejarlos totalmente de lado. A la deriva. Ojalá que este espacio y que cada vez más espacios sirvan para sentarnos y charlar sobre estas cuestiones y empezar de a poco a ampliar la mirada, como decimos. Dani, muchísimas gracias por esta charla. No, por favor, gracias a vos, Eva, me encanta venir siempre a tu programa, muchísimas gracias. Y bueno, espero haber aportado un poquito y que esto que hemos hablado en los oyentes haya quedado y que a su vez ellos lo puedan transmitir y lo puedan pasar. Eso estaría bueno. Al menos nosotros siempre decimos, al menos que alguien esté escuchando y que algo lo movilice internamente y empiece como a decir, che, pero hay otros puntos de vista y otras cosas sobre las que charlar. Gracias. Sí, o que cambie la mirada, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos tan cerrados en algo y alguien viene y nos dice, che, pero ¿por qué no te fijas en esto? Y nos abre un poquito más la cabeza y ahí se produce un pequeño cambio. Eso es muy importante. De a poquito, cada uno va construyendo a partir de lo poquito humildemente que pueda hacer y entre todos vamos a poder llegar, como siempre decimos, son estos espacios de los medios de comunicación, de las redes, los que originan y ocasionan ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. No, a vos, Evita, muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más Buenos Días Salud aquí en la 99.3. Este es el Magazine Saludable de los domingos de Radio Municipal. Ya volvemos.